Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo me escuchan el audio, jóvenes? Se escucha bien, Inge. Ya, está bien, gracias. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación. Pues acabamos de hacer la representación de lo que es la inductancia, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es representarlo cuando se trata de un capacitor. Es un capacitor, siguen entrando un ratito, por favor. Entonces vamos a representar o graficar el triángulo de impedancias de una reactancia capacitiva, ¿no? Originada por un capacitor. Entonces, la expresión matemática es la siguiente. Entonces, vamos a llamar la misma variable z, va a ser igual a la resistencia de la parte real, menos, j es el operador complejo, eso ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿A qué se refiere? Y xc es la reactancia capacitiva. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el valor del signo de una reactancia capacitiva es negativo. Entonces, vamos a dibujar el triángulo de una reactancia, de una impedancia capacitiva. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es dibujar el valor, el fasor de valor R, que está con color rojo, ya lo tenemos dibujado. Y ahora debemos dibujar la reactancia capacitiva, que está de color azul. Entonces, ubicado en el cuarto cuadrante, ¿no? Porque es negativo, tiene un valor negativo de menos x sub c. Entonces, describimos el valor menos x sub c. Y la hipotenusa va a ser la impedancia con color verde de valor z. Como son dos fasores que tienen una parte real y una parte imaginaria, igual podemos determinar el ángulo, ¿no? Pero la diferencia es que este ángulo ya no es positivo, es un ángulo negativo, ¿no? Porque en nuestro plano complejo, nuestra referencia real es esta, ¿no? Estamos viendo. Todos los ángulos se consideran positivos en este sentido, ¿no? Y los ángulos negativos en este otro sentido. Entonces, como la capacitancia, la reactancia capacitiva es negativa, entonces el valor va a ser negativo, ¿no? El ángulo negativo. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento, las ecuaciones que vamos a utilizar con mucha frecuencia, y estas ecuaciones que vamos a presentar ahora tengan los formularios, un resumen de todo lo que hemos expuesto de una impedancia hasta este momento. Pues primero, una resistencia, hemos dicho, que está representado por una resistencia, que es la parte real, y una parte imaginaria, que es la reactancia. Estamos diciendo que es una reactancia total, X, ¿no? Esto ya viene de la diferencia de XL menos XC. Entonces, de manera general, la impedancia Z tiene una parte real y una parte imaginaria. Su unidad de medida es el ohm. Entonces, reemplazamos la misma ecuación, decimos que tiene una parte real la resistencia y en la parte imaginaria hacemos la diferencia, ¿no? De la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Cómo calculamos el valor del módulo del valor de la impedancia? Aplicamos la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo, esto está mal, por favor, esto lo he hecho muy rápido. No es XL, ¿no? Es R al cuadrado. Aquí hay un error, por favor, lo vamos a corregir. Al finalizar la clase yo les voy a corregir para subir al Moodle. ¿Cómo calculamos el valor de Z? Z calculamos ya sea de la parte superior o la parte inferior, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo, pues decimos, va a ser R al cuadrado, o sea, es R al cuadrado, por favor, más la parte imaginaria, que es XL al cuadrado, ¿no? Entonces sería XL al cuadrado. Entonces en vez de XC, aquí sería R al cuadrado. Por favor, esto lo vamos a corregir. No es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, de esa forma determinamos el valor de la impedancia Z.
Su unidad de medida el ohm. Entonces, otra forma de calcular la reactancia inductiva en función de los datos que tengamos es mediante la siguiente expresión. XL va a ser igual al operador complejo J por omega, ¿no? Omega ya sabemos que es la pulsación angular de la sinusoide, y por el valor de L es el coeficiente de autoinducción del elemento reactor, que lo vamos a ver enseguida a qué se refiere. De igual forma podemos calcular el valor XC, la reactancia capacitiva, tomando en cuenta su signo, va a ser igual menos J1 sobre omega por C. La pulsación, hemos dicho, en función de la frecuencia, podemos calcular haciendo la multiplicación 2 veces pi por el valor de la frecuencia. Su unidad de medida en el sistema internacional es radianes sobre segundo. Conociendo el lado cateto opuesto y el adyacente de este triángulo rectángulo, podemos hallar el ángulo. Aplicamos la función trigonométrica de arco tangente, despejamos, aquí va a ser igual el ángulo. Va a ser igual arco tangente o tangente a la menos 1 sobre XL sobre R, ¿no? En este caso, como estamos utilizando esta ecuación, entonces estamos haciendo X sobre R. El componente imaginario sobre la parte de R. Entonces, estas ecuaciones básicas son las que vamos a utilizar para resolver circuitos cuando utilicemos valores de impedancia. Finalmente, este complejo lo podemos escribir como fasor. Aquí le falta la Z, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a complementar, por favor. Como fasor, podemos decir que tiene una parte módulo, que es valor Z, que es este valor que hemos calculado, y su ángulo, ¿no? Que hemos calculado a través del arco tangente. Entonces, aquí hay una Z, que es el valor del módulo. Les vuelvo a repetir. Esto ya lo hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos pasivos de un circuito de corriente alterna? Entonces, un poco ya los hemos adelantado anteriormente. Los elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas del circuito. Esta palabra de cargas es muy frecuente utilizar en circuitos, ¿no? Ya no, posteriormente, a medida que vayamos avanzando con la materia, ya no vamos a hablar tanto de resistencias, reactancias, se habla de cargas. Al hablar de cargas, estamos hablando que esta carga tiene su resistencia, su reactancia o capacitancia. Entonces, este término de cargas es muy frecuente utilizar en ingeniería eléctrica. Cuando hablamos de carga, ya estamos involucrando directamente a la serie de elementos que puede haber ahí, ¿no? Una resistencia o inductancias o reactancias capacitivas. Pues estos son elementos, son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del circuito, que individualmente pueden representar las siguientes propiedades. Son tres elementos que conforman una impedancia, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Primero es la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? Es un elemento que disipa la energía eléctrica, ¿no? Entonces es lo que se consume energía a través de este elemento que es la resistencia. Se disipa, ¿no? En cambio, si hablamos de un reactor o una bobina, en estos elementos se almacena la energía en forma de campos magnéticos y están definidos por su coeficiente de autoinducción, que se lo simboliza con la letra L, ¿no? Esto ya lo hemos visto en física. Todo elemento electromagnético tiene su coeficiente de autoinducción, que se lo simboliza con la letra L. Su unidad de medida del coeficiente es el Henry. El otro elemento, el tercer elemento es un capacitor. Pues, ¿qué hace un capacitor? El capacitor no es que almacena energía en campos eléctricos, ¿no? También lo hemos visto en física. Su unidad de medida de un capacitor es el faradio, ¿no? Se lo simboliza con la letra F. Básicamente, estos son los
las propiedades que cada elemento presenta en un circuito eléctrico, ¿no? El primero consume, y este almacenamiento de energía se lo podría ver como pérdida, que también lo vamos a ver más allá. Cualquier consumidor eléctrico, de lo que se lo factura, su consumo de energía eléctrica, es básicamente de la disipación de energía a través de las resistencias. Y los almacenamientos de energía de campos magnéticos o campos eléctricos, eso lo absorbe la empresa, ¿no? La distribuidora. Entonces es como una pérdida para la distribuidora. Pero sí, el efectivo, el real, que si hemos visto que está en la parte real, este elemento que es la resistencia, de este sí se lo factura, ¿no? Por el consumo de energía eléctrica. ¿Qué es una resistencia? Vamos a hacer una simple descripción, porque esto ya lo hemos visto en física, cómo podemos calcular la resistencia de cualquier elemento, ¿no? De cualquier elemento conductor. Entonces, es la propiedad física mediante la cual todos los materiales tienden a oponerse al flujo de la corriente. La unidad de medida de este parámetro es el ohm. Entonces, la resistencia es el elemento del circuito en el que se disipa la energía eléctrica. La simbología que vamos a utilizar en el sistema internacional es este. Como pueden ver en el gráfico, se lo está aplicando un voltaje en función del tiempo y va a haber una circulación de corriente también en función del tiempo. Entonces, la simbología entre los puntos A y P tenemos un valor de resistencia de valor E. Continuamos, vamos a estudiar ahora o describir al condensador o capacitor. ¿Qué es un condensador? Es el elemento del circuito capaz de almacenar energía eléctrica. Se representa por el símbolo del condensador mostrado en la siguiente figura, en la que se incluye la capacidad de faradios y los sentidos asociados de tensión y corriente. Como hemos dicho anteriormente, el capacitor no es más que un elemento capaz de almacenar energía eléctrica. La simbología que vamos a utilizar para resolver circuitos es esta. Algunas bibliografías van a ver que tienen dos líneas paralelas, ¿no? Eso depende del sistema que utilizan. En el DCOM que vamos a utilizar, la bibliografía está de esta forma, ¿no? Por eso lo he dibujado de esta forma. Entonces al capacitor se lo simboliza de esta forma y se lo designa con un valor C, que es la capacitancia del valor expresado en faradios. Pero aquí estamos indicando que la unidad de medida del capacitor es en faradios. Y su representación mática en función de la pulsación es esta, ¿no? Que ya hemos expresado anteriormente. Estamos reiterando nuevamente. Luego una bobina de inducción igual es un elemento electromagnético capaz de almacenar energía. Su unidad de medida es el Hertz, ¿no? Se representa por el símbolo de la siguiente figura y el coeficiente de autoinducción L expresado en Hertz. Entonces, básicamente, la simbología son espirales, que algunos lo hacen mucho más extensos los espirales, ¿no? Pero de forma general es de esta forma que se nos representa una reactancia inductiva con un coeficiente de autoinducción de valor L. L está expresado en hensios en el sistema internacional y es lo que vamos a utilizar. Y su representación es la H. Matemáticamente podemos calcular entonces el valor de la reactancia inductiva L, XL, aplicando la pulsación omega, ¿no? Por el valor de L. L ya hemos dicho que es el coeficiente de autoinducción. Para obtener en ohmios debemos respetar las unidades de medida, es el hensio, ¿no? Entonces, L tiene que estar expresado en hensios y omega en radianes sobre segundo. Entonces, sí obtenemos en ohmios. Vamos a continuar con la base. Cuando tenemos un conjunto de... Ahora vamos a estudiar las combinaciones de las impedancias en diferentes formas, ¿no? Una es cuando tenemos un conjunto de elementos pasivos, resistencias, capacitores, inductores, podemos asociarlo de manera simple a través de su impedancia, obteniendo así una impedancia equivalente, ¿no? Tal como obtenemos una resistencia equivalente a los circuitos de corriente continua. Pues esta parte ustedes ya lo han llevado en física 3.
La única diferencia es que en corriente alterna debemos afectar la parte imaginaria, ¿no? Ya es un fasor. Pero toda la teoría que ustedes han aprendido es la misma que utilizamos. Entonces, en esta parte lo que vamos a aprender es a determinar la impedancia equivalente de la combinación de las impedancias conectadas de diferente forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, tenemos dos conexiones, es la combinación, perdón. La primera es la combinación serie, ¿no? Entonces, cuando están en serie varias impedancias, la impedancia total se calcula como la suma de las impedancias de la misma forma que para las existentes en serie, pero utilizando números complejos. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cociente alterna? Si tenemos una impedancia de valor Z1, seguido conectamos otra impedancia Z2, seguido, ¿no? A continuación. Y así podemos ir conectando sucesivamente más impedancias. Podemos, Zn, del conjunto de estas impedancias que están conectadas en serie, todas estas impedancias lo podemos representar por una sola, que se lo llama Z equivalente, ¿no? Entonces, esta Z equivalente no es más que la representación de esta serie de impedancias conectadas en serie, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que deben estar conectadas una seguida de otra, ¿sí? Esta N impedancia. Si se cumple esta condición, sí podemos decir que estas tres impedancias están conectadas en serie. Si verificamos esa primera condición y la más importante, podemos hallar su equivalente entre este punto y este otro punto, ¿no? Pues no le he puesto la denominación, pero es importante poner aquí. O sea, lo vamos a llamar A y el extremo final B. Entonces, entre A y B, de este conjunto de impedancia en serie, podemos representarlo por una sola. Lo ponemos aquí A y B, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos matemáticamente? No es más que la suma directa fasorial de cada impedancia. Entonces, en esta ecuación estamos describiendo, el Z equivalente va a ser igual Z1 más Z2 más puntos suspensivos, etc., ¿no? Puede haber muchas más impedancias. Pues mucho ojo, esto no es una suma algebraica, ¿no? Estamos en cociente alterna, son fasores. Cada impedancia tiene su parte real y su parte marginal. Tiene su parte real y su parte marginal. Entonces es importante que ustedes hayan repasado lo que es números complejos. Yo les he mandado el material, está disponible en el Moodle, para que puedan hacer ya el repaso de cómo se suma números complejos, ¿no? Entonces, hemos hecho en la anterior clase, para sumar números complejos, ¿qué hacemos? Sumamos las partes reales y separamos de las partes imaginarias, ¿no? Es relativamente sencillo sumar complejos. Entonces ya estamos dando una aplicación de lo que es números complejos, ¿no? Es lo que vamos a utilizar con mucha frecuencia, calcular la Z equivalente de impedancias que estén conectadas en serie. Entonces, mucho ojo a esta parte. Parece sencillo, ¿no? Ustedes mismos pueden verlo. Parece relativamente sencillo. Pero en los exámenes que van a dar, ahí es donde cometen errores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué error cometen? O sea, están conectadas en series varias impedancias, pero hay una que, por ejemplo, en este punto que estoy indicando, con el puntero, puede haber otra impedancia que esté conectada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchos hacen eso, o han hecho, ¿no? Los que están repitiendo sobre todo. No consideran, o sea, lo suman como si tuvieran en serie estas tres, pero sin embargo aquí hay una impedancia que está saliendo, digamos, está conectada. Entonces, todo lo que hagan a partir de ese momento está mal, ¿no? Si no tenemos bien el concepto bien claro de cuándo están en serie, todo lo que hagamos más allá va a estar, no va a haber sentido que hagamos. Entonces, van a tener muy en cuenta de que para que estén en serie debemos considerar que cada impedancia esté conectada una salida de otra sin ningún otro elemento, como estamos viendo aquí en el gráfico, ¿no? Entonces lo he hecho de la forma más grande que se puede entender. Solo así podemos hallar el equivalente en serie, ¿no?
cuando estén conectadas unas seguidas de otras, sin otra impedancia. Ahora vamos a estudiar la combinación paralelo. ¿Cómo obtenemos la impedancia equivalente de una impedancia conectada en paralelo? Va a ser la inversa de la impedancia total, va a ser igual a la suma de las inversas de todas las impedancias, ¿no? De la misma forma que se utiliza en paralelo en corriente continua, pero esta vez utilizando números complejos. Entonces, gráficamente es mucho mejor para que podamos entender qué estamos diciendo. Si tenemos una impedancia Z1 y una impedancia Z2, para que estas dos estén en paralelo, debemos unir los principios y los finales a un mismo punto común. ¿Qué es lo que hemos hecho? Z1 hemos unido con Z2, todos están a un mismo punto común. El principio y el final. Y así sucesivamente podemos ir uniendo varias impedancias hasta Zn, ¿no? Aquí podemos tener Z3, Z4, hasta Zn. ¿Cuál es la condición? Que los principios de cada impedancia, como podemos ver en el gráfico, se unen a un mismo punto común, que es esta, ¿no? Y los finales de la impedancia también se unen a un mismo punto común. Podemos ver aquí, no hay ningún otro elemento, todos están unidos a un mismo punto común. Entonces, si se cumple esta condición, podemos decir que todas las impedancias están conectadas en paralelo. Si están en paralelo, no podemos hallar nosotros su equivalente. Y lo podemos representar por un set equivalente de todas estas impedancias conectadas en paralelo, a través de la siguiente expresión. Entonces, Z equivalente, acá por ejemplo, igual hay un pequeño error, eso lo vamos a corregir. No es Z equivalente, es 1 sobre Z equivalente. Por favor, esto es 1 sobre Z equivalente, va a ser igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Ze. ¿Qué quiere decir? Que la inversa del equivalente va a ser igual a la suma de la inversa de cada elemento que esté conectado en paralelo. Entonces, esta ecuación es fundamental, que tenemos que tener bastante práctica ya en resolver con números complejos. Ustedes tienen que repasar lo que hemos hecho en la anterior clase, cómo hallar la inversa, ¿no? Cómo hacer 1 sobre Z1. Hay 3 formas que hemos hecho con ejemplos, cómo calcular la inversa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar eso, pues sí. Pero esto, ojo, no es Z equivalente, es 1 sobre Z equivalente. O sea, la inversa de la Z equivalente va a ser igual a la inversa de cada elemento, ¿no? La suma de la inversa de cada impedancia. Entonces, esas dos conexiones la que vamos a utilizar con mucha frecuencia cuando ya vayamos a resolver circuitos de corriente alterna. Pues tiene que quedar muy en claro cuando se conectan en paralelo, ¿no? Les voy a repetir nuevamente, los principios de cada elemento se conectan a un mismo punto común y los finales a un mismo punto común. Entonces nosotros aquí podemos llamar a letra A o acá igual, porque es un mismo punto común, o acá. Y esa misma letra común A lo podemos dibujar en este punto. De igual forma, en el otro extremo le podemos llamar B, y lo dibujamos con la letra B. Entonces, ¿qué decimos? Entre A y B va a haber un equivalente, ¿no? Entonces, este valor de impedancia equivalente va a ser a la suma inversa de cada impedancia. Entonces, este conjunto de elementos conectados en paralelo lo podemos representar por una sola. ¿Cómo? Calculando, aplicando esta ecuación. Entonces, esta ecuación, por favor, yo lo voy a corregir terminando la clase antes de subir al Moodle para que ustedes tengan este material. Pues mucho ojo, por favor, les voy a reiterar nuevamente, a muchos de los que están repitiendo han cometido errores, ¿no? Ese tipo de errores que parece sencillo, pero cuando están resolviendo circuitos, ahí es donde empiezan a cometer los errores. Basta que haya aquí una impedancia, que lo estoy haciendo con el puntero, estas dos ya no están en paralelo, ¿no? Porque estamos colocando una impedancia acá. Entonces no podemos decir que estos dos están en paralelo.
no tiene que haber ningún elemento conectado entre los principios de cada impedancia. Entonces, ahí es donde generalmente uno se equivoca. Otro error que he visto es de que no siempre en los gráficos los van a dar de esta forma, ¿no? Como estamos viendo, así encuadrado. Porque es un conductor eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, esto puede ir por de manera así, diagonal, digamos, ¿no? Diagonal, esto igual de manera diagonal. Entonces, eso no tiene que asustarles. Lo que tienen que ustedes analizar, que los principios estén conectados a un mismo punto común. Eso hay que ver. No tanto la geometría como esté dibujado. Porque a veces, en un circuito, cuando vamos a resolver más adelante, puede, a simple vista, viendo así a la rápida, podemos decir que está en paralelo. Pero a medida que vayamos en paralelo, cuando nos den en diagonales, ¿no? Conexiones en diagonal o en semicírculo. Entonces, o sea, la visualización de cómo nos proponen el circuito llega a confundirnos. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, porque muchos tienen ese tipo de problemas, lo que tenemos que analizar básicamente es que los principios ya puede ser, como les digo, en diagonal o dibujado de manera a mano libre, alzada, ¿no? O sea, podemos dibujarlo como queramos, pero sí tenemos que analizar que el principio de esta impedancia tiene que estar conectada a esta otra y a esta otra. O sea, esta misma conexión la podemos hacer de esta forma. Si nos siguen el puntero, podemos conectarlo de esta forma y de esta otra forma. Igual aquí abajo. Hagas bolígrafo, dibujo de esta forma el semicírculo, igual de esta forma. Entonces decimos que los principios de cada impedancia están conectadas a un mismo punto común y los finales de las mismas impedancias a un mismo punto común. Solo así podemos decir que estas tres impedancias o n impedancias están en paralelo. Y el conjunto de todas estas impedancias podemos hallar por un equivalente Z EQ, ¿no? Con esta expresión. Lo vamos a corregir esto. Entonces, ¿qué pasa si en los circuitos que vamos a analizar en las posteriores clases, también van a ver en la bibliografía, no tengamos estos dos circuitos, estas dos conexiones, o sea, serie y paralelo? Para ello hay un teorema que se lo denomina el teorema de Kennedy, que nos permite convertir de estrella a triángulo o viceversa. Entonces, este teorema es fundamental para hallar equivalentes de circuitos, porque puede ser que en un circuito que nos planteen no encontremos ninguno que esté en serie y tampoco ninguno en paralelo. Entonces, con eso no quiere decir que no vamos a poder resolver. Entonces, todo circuito tiene solución. No podemos decir que no existe eso de que no se puede calcular, ¿no? El equivalente. Para ello, tenemos que aplicar, si es que no hay ninguna de las dos conexiones que hemos indicado anteriormente, el serie y paralelo, debemos aplicar lo que es el teorema de Kennedy. Aplicando ese teorema, resolvemos el circuito. Entonces, la primera, ¿qué nos dice el teorema de Kennedy? La primera aplicación que nos dice es la transformación de una conexión en estrella y convertirla a conexión triángulo o delta, ¿no? Entonces, tiene dos términos. Al decir triángulo o delta, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos el teorema de Kennedy? De la siguiente forma. Entonces, si tenemos una conexión de tres impedancias conectadas en estrella, en forma de estrella, podemos analizar esta conexión. Tenemos la impedancia Z1, Z2 y Z3. O sea, los principios nosotros los denominamos con la letra 1, 2, 3. Esto ya es a criterio de cada uno de ustedes. Uno puede llamarle A, B, C o X, Y, Z, ¿no? Depende de cada uno de ustedes. O sea, cada uno tiene un diferente criterio. Entonces, para que estén conectadas en estrella, los finales de cada elemento se unen a un mismo punto común, en una forma de estrella. Entonces, si verificamos esta condición en un circuito donde no hemos podido encontrar serie paralelo, pero sí van a encontrar esta conexión. Eso con toda seguridad. Entonces, si una vez identificado esa conexión en estrella, nosotros esta misma
conexión en estrella lo podemos convertir a triángulo. Entonces observemos en el siguiente gráfico. Esta misma disposición de impedancia lo podemos conectar en delta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Nosotros debemos mantener los puntos, ¿no? El punto 1 lo mantenemos, el punto 2 lo mantenemos y el punto 3. Lo que va a variar va a ser ya el tipo de conexión, su equivalente, ¿no? Entonces, el equivalente de la estrella varía acá, ¿no? En este gráfico ya es en triángulo, ¿no? Que va a tener otros valores que lo vamos a llamar Z31, Z12 y Z23. Entonces, esta misma conexión estrella lo podemos representar en forma de triángulo. Entonces, al hacer esta conversión, de seguro cuando estemos resolviendo un circuito donde no haya serie y paralelo, nos va a permitir simplificar y poder ya utilizar lo que hemos aprendido serie y paralelo. Entonces, al hacer esta conversión, ya muchos de nuestros elementos se van a poner en serie o algunos se van a poner en paralelo y ahí aplicamos lo que hemos aprendido, hallar el equivalente de serie y paralelo. Ahora, ¿qué valores va a tener Z31, 12, 23? Y nos da las siguientes ecuaciones. Entonces, para calcular el valor de la impedancia Z entre 1 y 2, es lo que estamos hallando, ¿no? Entre 1 y 2, en el numerador debemos multiplicar de par en par de todas las impedancias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Z12, Z1 por Z2 más Z2 por Z3 y más Z3 por Z1. O sea, las tres combinaciones que hay para cada impedancia. Y en el denominador debemos anotar el opuesto de la impedancia que queremos calcular. ¿Qué quiere decir? Entre 1 y 2, estamos queriendo calcular Z1 y 2. La impedancia opuesta al triángulo, entonces vengo aquí entre 1 y 2, el opuesto es Z3, ¿no? Entonces anotamos sobre Z3. Y por analogía, hacemos lo mismo para el resto de las impedancias. Entonces hagamos ahora para la impedancia Z23. La impedancia Z23, o 3,2 también puede ser, que no varía el orden. Entre 2 y 3, pues, ¿qué tengo que hacer por Kennedy? En el numerador mantenemos la multiplicación y la suma de par en par de cada elemento, ¿no? Entonces se mantiene este valor. En el denominador, ¿qué hago? Entonces en el denominador verifico mis gráficos, qué letras he puesto a cada impedancia. Entre 2 y 3, pues vengo aquí, entre 2 y 3, el opuesto es Z1, ¿no? Entonces debo dividir entre Z1. Lo mismo hacemos para el último equivalente, que es la impedancia entre Z31. Entonces, entre el punto 3 y el punto 1 podemos hallar un equivalente. ¿De qué valor? Kennedy nos dice que en el numerador mantenemos la multiplicación de par en par de todas las impedancias y dividido. Entonces venimos aquí al gráfico para 3,1. Para 3,1 tenemos el opuesto de esta impedancia es Z2, ¿no? Porque nos tenemos que imaginar que aquí está el equivalente, que es 3,1 lo que estamos calculando, y su opuesto, que está al frente, es Z2. Pues de esa forma podemos armar nuestras ecuaciones para calcular los equivalentes. Entonces, cuando estemos resolviendo circuitos y vemos que no hay ni una impedancia que esté en serie o en paralelo, inmediatamente tenemos que recurrir a Kennedy, ¿no? Para ello ya tenemos que tener bien claros el conocimiento de cómo multiplicar dos complejos. Por ejemplo, aquí tenemos multiplicación de dos complejos, luego suma, ¿no? Y al final división. Aquí estarían casi todas las pruebas de matemáticas de números complejos. Entonces, haciéndoles recuerdo un poco, es conveniente multiplicar si los números lo llevamos a fasor, ¿no? Cuando se trata de multiplicación, porque hacemos de manera directa, ¿no? Y la suma es llevarlo a binómico.
Una vez hecho la multiplicación, le llevamos a la suma. Sin embargo, cuando hagamos el examen o resolvamos circuitos, esta operación ustedes pueden hacerlo con la calculadora. Es como introducir un número complejo y sumar. Vale eso para resolver. No les voy a exigir tanto de que hagan manualmente como hemos aprendido, ¿no? En la anterior clase. Pueden utilizar su calculadora de complejos y multiplican, colocan la fórmula prácticamente y les va a arrojar el resultado. Lo que sí yo voy a tomar en cuenta es el procedimiento, ¿no? Los subíndices que han puesto a cada impedancia y cómo han ido desplazando. Por ejemplo, si ustedes están resolviendo, en vez de Z1 van a colocar el valor que se les ha dado en el ejercicio, por Z2 tal. Luego ya pueden ustedes colocar el resultado que han obtenido a través de la calculadora de números complejos, ¿no? Entonces, una ayuda, esta calculadora de números complejos, ustedes pueden bajarle de Google, del Play Store, ¿no? El Play Store, son gratuitos. Hay varios. Ustedes prueben, una vez bajen, que el que más les convenga y pueden hacer estas operaciones en el celular, ¿no? Para que no tengan problemas con el cálculo. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos el estrella, pero sí tenemos la conexión en triángulo, como pueden ver aquí en el gráfico? Entonces, yo he revisado el circuito, he visto que no hay serie, no hay paralelo, tampoco hay estrella, pero sí van a tener esta conexión, que es la última combinación, ¿no? Que es triángulo. Entonces, si no tienen las tres anteriores, con esta se van a encontrar, forzosamente. Entonces, si tenemos en triángulo, de igual forma, podemos calcular su equivalente por Kennedy. Entonces, ya es el caso inverso, ¿no? De triángulo lo vamos a convertir a estrella. ¿Qué hacemos? Aplicamos las ecuaciones que Kennedy ha propuesto, ¿no? En el numerador multiplicamos los dos adyacentes que queremos hallar de Z1. Z1, sus adyacentes son 1, y Z1, 2 y 3, 1. 1, 2 y 3, 1. Y sobre la suma de cada elemento, ¿no? Pues sumamos los tres. Lo mismo hacemos para Z2. Queremos calcular Z2, entonces sus dos adyacentes va a ser Z12, Z12 por Z23, Z23 sobre el mismo denominador. Y así calculamos el valor de Z3. Entonces, con estos jóvenes habríamos terminado lo que es combinación de impedancias. La próxima clase, el jueves, vamos a hacer ejercicios ya prácticos de todo lo que hemos llevado de impedancias. Es importante que vengan todos, porque la clase próxima va a ser práctica, ¿no? También vamos a resolver circuitos. Entonces, jóvenes, los que no han podido, bueno, me imagino que han marcado toda su asistencia, ¿no? ¿Me pueden indicar, por favor, si ha habido problemas? Todavía no he marcado, ya voy a marcar. No hubo Yo problema. no he podido marcar, Inge. Vuelva a insistir, por favor, a veces el Google tiene problemas, reinicien. Se satura, me parece que muchos entran en este horario. Reinicien porque